Buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos en este momento a iniciar un nuevo tema sobre la radicación. Tema que al ser un poco denso vamos a dividirlo en tres secciones, en tres videos. En esta primera parte vamos a ver los conceptos básicos de la radicación y los procesos de simplificación. Habrá un segundo video sobre operaciones con radicales y un tercer video sobre procesos de racionalización. Entonces vamos a empezar con este primer video sobre conceptos básicos y simplificación de radicales. Bueno, la radicación es una operación muy antigua utilizada por hindúes, árabes y babilónicos, mucho antes que los romanos y los griegos, que son de quienes tenemos más literatura. Para el sabio griego Pitágoras de Samos y sus alumnos, quienes conformaban una escuela que llevaba su nombre, la escuela pitagórica, ellos eran muy ansiosos de conocimiento, amaban mucho el conocimiento y pensaban que todo número se podía denotar como una proporción entre dos números naturales. Pero ellos mismos descubren que esto no era posible y que existen otro tipo de números o de expresiones que se requieren para poder explicar todos los números. Bueno, todo comienza con el llamado teorema de Pitágoras y se le llama teorema a toda afirmación matemática importante que es demostrada de manera rigurosa e irrefutable. El teorema que nos presenta Pitágoras afirmaba que todo triángulo rectángulo como el que tenemos acá, este triángulo blanco, el lado mayor se le llama hipotenusa, es decir, el lado que está formado por la zona azul. Y sus otros dos lados que forman el ángulo recto se conocen como catetos. Entonces Pitágoras decía que la hipotenusa elevada al cuadrado era igual a la suma de los otros dos elevados al cuadrado. Por eso se representan áreas de esos respectivos lados para comparar esta demostración. Entonces pudiéramos decir que en el teorema de Pitágoras, para este triángulo en que la hipotenusa es C y los dos catetos son A y B, pudiéramos decir que C elevado al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Usando un método sencillo, los pitagóricos intentaron encontrar que la división de dos números enteros era otro número entero. Así estuvieron trabajando ellos con los números racionales, pero además existían otros números que no podían ser expresados de esta manera, como división de dos números enteros, y se dieron a la tarea de trabajar en ello y estuvieron mucho trabajando en la diagonal, el valor de la diagonal de un cuadrado que tenía su lado la unidad, y esto solo se pudo resolver con la ayuda de las raíces para poder llegar a la conclusión de que esa diagonal era una raíz de 2. Bueno, vamos entonces con la definición. La radicación es una de las dos operaciones inversas a la potenciación. La potenciación tiene como operaciones inversas la logaritmación y la radicación. Al aplicar la radicación lo que intentamos encontrar es cuál fue esa base que se elevó a una potencia n para obtener el radicando. Entonces, si nosotros tenemos el concepto de potencia, que a elevado a la n es igual a una potencia, podemos verlo de manera análoga e inversa y representarlo en forma de raíces. En este caso, la raíz tiene un índice radical que vendría a ser el exponente
corresponde con el exponente. El radicando tiene su analogía con la potencia, mientras que lo que llamamos raíz y que es lo que nos interesa hallar, pues tiene su homólogo en la base. Por eso decimos que cuando resolvemos una raíz, lo que estamos hallando fue cuál fue la base que se elevó a ese índice del radical para que nos diera el radicando. Miremos este ejemplo en el que el índice es 6, el radicando es 64. Tenemos que mirar cuál es esa base que se puede elevar a la 6 y que nos da 64. En este caso la respuesta es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 6 es igual a 64. Características. Entonces, si la raíz enésima de A es igual a B, podemos encontrarnos que ese índice subradical puede ser par o puede también ser impar. En el caso de ser par el índice, tanto el radicando A como su resultado B, ambos deben ser positivos. Cuando en una raíz no aparece indicado el índice, se debe entender que dicho índice es 2. Obviamente corresponde a una raíz cuadrada. No se acostumbra a escribir el índice 2 para las raíces cuadradas. En la radicación de números reales se pueden presentar las siguientes situaciones. Primero, que se tenga un índice par y la cantidad subradical un número real positivo. En ese caso, la raíz también será un número real positivo. Lo podemos mirar acá. Si n es par y a pertenece a los reales positivos, entonces la raíz enésima de a va a pertenecer a los reales positivos. Por ejemplo, la raíz cuarta de 81 va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 4 es igual a 81. El índice par y la cantidad subradical es un número negativo. En este caso, nosotros podemos decir que no existe una raíz de ese tipo en los números reales. En ese caso, nosotros decimos que si la cantidad subradical es negativa, entonces la raíz enésima de a, siendo a negativo, no pertenece a los reales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 10 no tiene solución en los números reales. ¿Qué pasa cuando el índice del radical es impar? Se puede presentar que la cantidad subradical sea un número real positivo y en ese caso la raíz es un número real positivo. Por ejemplo, la raíz cúbica de 64. Podemos decir que el resultado es igual a 4, porque 4 elevado a la 3 es igual a 64. Índice par y cantidad subradical de un número real negativo. Entonces, la raíz, esta sí va a tener un resultado y su resultado va a ser negativo. En este caso, podemos mirar el ejemplo. La raíz cúbica, entonces, es una raíz de índice impar de menos 125. En este caso, el radicando es negativo. Podemos decir que es igual a menos 5, porque menos 5 elevado a la 3 es igual a menos 125. Estas sí tienen solución. Entonces, la raíz enésima de 0 debemos recordar que es 0. De las raíces debemos observar que vamos a encontrar una analogía con las propiedades de las potencias. Por ejemplo, en el caso de producto de raíces que tienen igual índice, se puede dejar el mismo índice y se realiza el
producto de los radicandos. Por ejemplo, raíz cúbica de 4 por la raíz cúbica de 5 podemos expresarlo como raíz cúbica del producto 4 por 5, o sea, raíz cúbica de 20. En el caso de la división funciona de la misma manera. Podemos dejar el mismo índice subradical e internamente escribimos la división a sobre b, teniendo en cuenta de que b sea diferente de 0 para evitar una indeterminación. Un ejemplo, la raíz cuarta de 32 sobre la raíz cuarta de 4. Lo podemos escribir como la raíz cuarta de 32 sobre 4. Al realizar la división que está dentro del radical nos queda un 8, de manera que el resultado pudiera ser raíz cuarta de 8. Potencia de una raíz. La potencia de una raíz se puede expresar de dos maneras, pero es el mismo, tiene el mismo significado, el mismo valor. Puede ser que la potencia esté dentro del radical o puede ser que esté por fuera, pero igual en este caso la m que está haciendo las veces de potencia cumple la misma función si está interno o si está externo. Y esto se escribe, el valor de la potencia se va a escribir como un fraccionario en el que en el numerador va la potencia m, mientras que en el denominador va a ir el índice del radical. Debemos tener en cuenta que la a sea mayor que 0. Por ejemplo, miremos la raíz cuadrada de 3 elevado a la 4, que se puede escribir también como raíz cuadrada de 3 todo elevado a la 4. Entonces podemos escribir el 4 que está haciendo las veces de potencia, lo vamos a escribir en el numerador del nuevo exponente, mientras que el índice, que es 2, lo vamos a escribir en el denominador de ese exponente fraccionario, de manera que nos va a quedar 3 elevado a la, cuando simplifiquemos 4 medios nos va a quedar 2 y ese va a ser el resultado, 3 elevado a la 2. Raíz de una raíz. Cuando encontremos este caso, una raíz dentro de otra raíz, así como ocurre con las potencias, sencillamente en el caso de las raíces los índices se multiplican, como tener la raíz cúbica de la raíz cuarta de 5. Podemos escribirlo como la raíz de 3 por 4, raíz de 5. En este caso, los índices al multiplicarse va a dar 12 y me va a quedar raíz doceava de 5. Bueno, siguiendo con las propiedades, tenemos la raíz enésima de un número que al mismo tiempo está elevado a la n. Entonces, cuando el índice y el exponente de ese número son iguales, podemos decir que se cancelan y nos queda simplemente el valor del radicando. En este caso sería la a. Mirándolo en un ejemplo, si tenemos raíz cúbica de 5 elevado a la 3, podemos decir que el índice 3 se cancela con el exponente 3 y nos va a quedar simplemente el valor de 5. Si nosotros hacemos un proceso de amplificación o de simplificación, no es otra cosa que multiplicar, en este caso, el índice n por un valor, en este caso, por la letra m, pero debemos tener en cuenta que a la vez que lo multiplicamos, también internamente debemos elevar a un exponente, al mismo exponente, el valor del radicando, teniendo en cuenta que m pertenezca a los enteros positivos y a pertenezca a los reales positivos. Miremos un ejemplo. Si tenemos la raíz cúbica de 4, podemos amplificarla por 2. ¿Qué quiere decir? Que podemos multiplicar el índice por 2 y realizar internamente también elevar ese 4 a una potencia de 2, de manera que nos va a quedar el índice, nos va a quedar 6, mientras que internamente el radicando va a ser 4 a la 2, que es
16. Producto de raíces que tienen distinto índice. Entonces, en este caso tenemos raíz enésima de A por raíz M de B. Y eso va a ser igual a un producto cruzado de los dos índices de las raíces n por m. Y aquí lo que nosotros hacemos es que la A le vamos a colocar como exponente el índice cruzado m, mientras que a B le colocamos como exponente el índice cruzado n. En este ejemplo tal vez lo veamos más claro. Raíz cúbica de 5 por la raíz cuarta de 7. El índice nos va a quedar el producto de 3 por 4, la multiplicación de los dos índices. Pero en este caso, al 5 lo vamos a elevar a la potencia de 4, que es el índice cruzado de la raíz de 7, y el 7 lo vamos a elevar a 3, que sería el índice cruzado de la raíz de 5. Factor de la raíz como un factor subradical. Cuando nosotros tenemos un valor fuera de la raíz y quisiéramos colocar ese valor dentro de la raíz, debemos tener en cuenta de que se debe elevar a la potencia en el mismo orden o en el mismo valor del índice del radical. En este caso, si queremos que la B esté dentro del radical, debemos elevarlo a la n. Miremos este caso, 5 por la raíz cúbica de 7. Si nosotros queremos expresarlo como una sola raíz y que el 5 esté dentro de la raíz, ese 5 debe entrar como 5 elevado a la 3. Esto es como el proceso inverso que hicimos aquí en la parte superior, en el primera de las propiedades, que podemos sacar de una raíz el valor cuando los índices y exponentes son iguales. Pues entonces acá lo que hacemos es lo contrario. Para poder ingresar un número que tenemos fuera, meterlo dentro del radical. Bueno, vamos a mirar la simplificación de las raíces. El concepto de simplificar un radical es expresarlo en su forma más simple. Pudiéramos decir que un radical está simplificado cuando se cumpla lo siguiente. Por ejemplo, que los exponentes de los factores que están en la cantidad subradical no puedan ser números mayores o iguales al índice de la raíz. En este caso, la raíz cúbica de x por y elevado a la 2. En este caso, la potencia de la x es el 1, la potencia de la y es el 2, y observamos que esos dos números son menores que 3. En este caso podemos decir que sí cumple la condición porque ambos son menores. Pero si miramos este otro ejemplo, raíz cúbica de x elevado a la 5 por y, podemos ver que la potencia o el exponente de la x es 5 y ese exponente es mayor que 3. Entonces este no cumple con la condición, podemos decir que este no está simplificado. Tendríamos que hacer el proceso. Otro caso, cuando el máximo común divisor entre los exponentes de los factores de la cantidad subradical y el índice de la raíz debe ser 1. Por ejemplo, el máximo común divisor entre el 6 y el 1 es el 1. El máximo común divisor entre el 6 y el 5 también es el 1. Podemos decir que esta sí cumple con la condición. Mientras que en esta otra expresión, la raíz sexta de x a la 4 por y, cuando observamos el máximo común divisor entre el 6 y el 4 es el 2. Podemos decir que aquí no la cumple. De manera que aquí no está expresado en su forma más simple, no se encuentra simplificado. Para simplificar un radical se aplican las mismas propiedades de la potenciación y obviamente propiedades de la radicación. Se reúnen todas las propiedades para poder hacer ejemplos. Aplicar las propiedades de la radicación en la simplificación de la siguiente expresión. Raíz cuarta de
16 por x elevado a la 8 por y elevado a la 12. Entonces partimos de nuestro ejemplo y podemos separar esto en las diferentes raíces. Observamos que aquí hay tres productos, entonces podemos separar raíz cuarta de 16 por raíz cuarta de x a la 8 por la raíz cuarta de y elevado a la 12. Aquí podemos observar que el 16 lo podemos escribir como 2 elevado a la 4. Y si observamos, se irá a cumplir la propiedad de que índice y exponente igual se cancela y nos va a quedar el 2. En las otras también va a haber un proceso de simplificación sencillo, ya que si las escribimos en formato de exponente fraccionario, escribimos el 8 en el numerador y el 4 en el denominador y observamos que esto se puede simplificar y nos queda 2. En el caso de la y ocurre exactamente lo mismo. La potencia o el exponente de la y, que es 12, lo escribimos en el numerador y el índice del radical lo escribimos en el denominador. Y esto también se puede simplificar y nos queda 3, de manera que ya el resultado sería 2 por x elevado a la 2 y por y elevado a la 3. Ese es el resultado de la simplificación de esta radicación. Vamos a mirar este otro ejemplo. En este caso tenemos dos raíces. Raíz cuarta de la raíz cuadrada de x a la 16, y a la 8, z a la 6. Al hacer nuestra operación ya sabemos que raíz de una raíz, los índices se multiplican. Entonces el índice 4 lo vamos a multiplicar por el índice 2 y nos va a quedar raíz octava de x a la 16, y a la 8, z a la 6. Y al hacer los procesos de separar los diferentes productos en raíces podemos obtener raíz octava de x a la 16, raíz octava de y a la 8 y raíz octava de z elevado a la 6. En este caso podemos observar que aplicando la propiedad de escribir potencias e índices en formato de exponente fraccionario nos queda el exponente 16 en el numerador y el índice en el denominador nos queda x elevado a la 16 octavos, que eso se puede simplificar como 2. En este otro caso podemos hacer lo mismo y observamos que aquí nos va a dar y elevado a la 8 octavos, que 8 octavos es 1. Entonces es lo mismo que si acá directamente cancelamos índice con potencia. Y la última la vamos a expresar como z elevado a la 6 octavos. 6, que es el exponente, lo colocamos en el numerador y 8, que es el índice, en el denominador. Y esto también es simplificable y lo podemos escribir como 3 cuartos. De manera que cuando ya tengamos nuestras expresiones simplificadas, nos va a quedar x al cuadrado, y a la 1 y z elevado a la 3 cuartos. Nos va a quedar de esta manera, x cuadrado, y, z a la 3 cuartos. Que ya lo podemos escribir. La x no tiene ya el radical, lo escribimos simplemente como x al cuadrado. La y tampoco, sencillamente se escribe como y. Y la z la escribimos ahora como un nuevo radical, en el que el 4 corresponde al índice, entonces es raíz cuarta, y el 3, que está en el numerador, corresponde a exponente, de manera que nos queda raíz cuarta de z elevado a la 3. Vamos a revisar este otro ejemplo en el que tenemos una división y en el numerador vamos a obtener una raíz de otra raíz. Entonces vamos a mirarlo. En la primera parte realizamos el producto de los índices. Entonces al multiplicar 2 por 3 lo dejamos expresado como raíz sexta de x a la 2 y y elevado a la 7. En el numerador es raíz sexta de xy.
como tienen el mismo índice, lo podemos expresar todo internamente y podemos hacer los procesos de simplificación. En este caso, x al cuadrado en el numerador, se me cancela una x del numerador con una x del denominador, me queda x. Y lo mismo acá, y elevado a la 7 sobre y, se cancela una y del denominador con una y del numerador y me queda y elevado a la 6. Ya podemos observar aquí que la x no es simplificable, de manera que esa va a quedar dentro de la raíz, pero la y va a quedar con índice de radical 6 y exponente 6, y estas dos se van a cancelar y va a salir la y fuera del radical, de manera que la respuesta va a ser y que multiplica a la raíz sexta de x. Miremos este otro ejemplo, la raíz quinta de 32 por m elevado a la 2 por n elevado a la 11. En este caso vamos a expresar el numerito 32 en formato de potencia. En este caso 32 lo podemos escribir como 2 elevado a la 5. Y ya el radical nos va a quedar raíz quinta de 2 a la 5 por m a la 2 por n a la 11. Y separando en sus tres productos nos viene a quedar raíz quinta de 2 a la 5, que esto se van a cancelar y el 2 va a salir, quedar solito. Aquí nos va a quedar raíz quinta de m a la 2, que esto no es simplificable. Y aquí nos va a quedar raíz quinta de n elevado a la 11. Y aquí, al ser mayor el exponente que el índice, esto sí se va a poder simplificar un poquito más. Entonces este n a la 11 lo podemos separar como n a la 10 por n a la 1. Y podemos entonces ya mirar que en este primer caso los índices y exponentes se cancelan y queda 2. En este caso la n para esta primera parte va a quedar elevada a la 10 quintos, y 10 quintos va a ser n elevado al cuadrado, y lo que no se pudo simplificar nos queda dentro de las raíces como estaba. Por ejemplo, raíz quinta de m elevado a la 2 y raíz quinta de n, y así nos queda ya la respuesta final de este ejercicio. Observemos acá que en el caso de la n no siempre salen todos los valores de n. En el caso en que índice y exponente no sean múltiplos exactos, nos va a quedar un residuo que va a quedar igualmente dentro de la raíz. Este es el resultado final, ya que ambos son raíz quinta, se puede escribir como el producto dentro de una sola raíz. Miremos este otro ejemplo, un número entero, el 3, que está multiplicando a este radicando que tiene una división interna. Entonces, para resolverlo, los números, acuérdense que siempre trabajo con potencias y raíces. Para una mejor comprensión los debemos escribir como potencias de sus números primos más pequeños. En este caso, el 8 lo escribimos como 2 elevado a la 3 y el 9 lo escribimos como 3 elevado a la 2. De esta manera ya podemos escribir separando todas las raíces, tanto para la división, raíz para numerador, raíz para denominador y raíz para cada producto. Podemos escribirlo de la siguiente manera: raíz cuadrada de 2 elevado a la 3 por la raíz cuadrada de n a la 5, todo esto sobre la raíz cuadrada de 3 elevado a la 2 y la raíz cuadrada de m elevado a la 2. En este caso ya vamos a ver que al menos en el denominador tenemos índice y exponente igual, índice y exponente igual, y eso se van a cancelar y va a salir el 3 y va a salir la m. Mientras que en el
numerador podemos observar que no son múltiplos exactos, pero en este caso el exponente es mayor que el índice, lo mismo que ocurre con la n, el 5 es mayor que el índice 2 y estos se deben simplificar. En este caso podemos decir que el 2 elevado a la 3 lo podemos expresar como 2 elevado a la 2 por 2. Ese 2 elevado a la 2 sale aquí como un solo 2. La n también. La n podemos escribirla como n elevado a la 4 por n. Y ese n elevado a la 4 van a salir dos n's fuera del radical que las vamos a escribir entonces como n elevado al cuadrado. Y dentro del radical nos va a quedar una n. De manera que aplicando ya los productos, haciendo un proceso de simplificación de este 3 que multiplica y este 3 que divide, pues ya nos va a quedar sencillamente 2 que multiplica a n elevado a la 2. Siempre se acostumbra a colocar todos los factores que quedan por fuera de la raíz y luego por dentro del radical los que van a quedar por dentro, en este caso también el 2 y la n. Mientras que en el denominador, el 3 como se nos canceló, nos queda solo la letra m. Y ese sería el resultado final para este ejercicio. Vamos con este otro nuevamente. La raíz cúbica de 10, perdón, qué pena, la raíz cúbica de 108 por a elevado a la 5 por b. Entonces arrancamos el ejercicio y podemos expresar 108 en sus factores primos más pequeños. Al hacer la descomposición, obtenemos que 108 se puede escribir como 2 a la 2 por 3 elevado a la 3. Igual va a quedar a la 5 y va a quedar b. Aquí podemos observar que 2 elevado a la 2, el exponente es menor que el índice, no se va a poder simplificar. 3 elevado a la 3 se va a cancelar índice con exponente. A la 5 se va a poder simplificar porque vamos a obtener una potencia de a la 3 multiplicada por a la 2. Internamente nos va a quedar dentro del radicando a la 2 y vamos a poder sacar una a. Y la b no es simplificable debido a que su exponente es 1, mientras que el índice del radical es de 3. Entonces, haciendo todas las operaciones y separando las diferentes multiplicaciones, podemos observar raíz cúbica de 2 elevado a la 2. Como les dije, esto no se puede simplificar. Aquí tenemos raíz cúbica de 3 a la 3. Se cancelan índice y exponente. Nos va a quedar solito el número 3. Aquí nos va a quedar raíz cúbica de a la 5. Vamos a observar que sale una a y dentro del radical nos van a quedar 2. Y la raíz cúbica de b, que esta no es simplificable. Escribiendo todo lo que pudimos sacar de las raíces, que sería el número 3 y la a, lo colocamos adelante del radical. Luego, como los tres radicales siguen manteniendo el mismo índice, dejamos como raíz cúbica y luego vamos a escribir todo lo que quedó por dentro. En este caso 2 a la 2, que es 4, a la 2, que no se pudo simplificar más, y la b. Y esta ya sería la respuesta simplificada de esa raíz. Agradecerles por su atención a esta primera parte y recomendarles observar las siguientes partes sobre radicación que se van a grabar enseguida.